Buenas noches con todos. Mi nombre es Anderson Castro. Les saludo en nombre de Ciencia de Datos Ecuador. Muchas gracias por conectarse a esta capacitación gratuita. Aprenderemos cómo resumir información desde una base de datos. Estamos ya transmitiendo en Facebook. Muchos saludos a nuestros amigos que nos ven en Facebook también. Muchas gracias por conectarse. Sabemos que nos miran desde algunas partes de Latinoamérica. Muchas gracias por siempre seguirnos. Hoy nos acompaña Marcela. Marcela es economista graduada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ella ha realizado estudios de cuarto nivel en comercio internacional, desarrollo y ciencia de datos. Cuenta con 6 años de experiencia en análisis de datos y políticas públicas en Ecuador. Actualmente se encuentra colaborando en la empresa Heteronomics, con sede en Reino Unido. Se desempeña, donde desempeña funciones como científica de datos económica. Marce, muchas gracias por acompañarnos y compartirnos esta experiencia que tú has tenido por allá y bueno, conocimiento que has ganado, ¿no? En el tema de ciencia de datos específicamente con ER. Muchas gracias a ustedes también, chicos, por conectarse a esta capacitación gratuita. Las preguntas las receptaremos por el chat a lo largo de todas las charlas. Tengan la confianza de súper introductoria, así que pueden realizar cualquier tipo de consulta. Podríamos empezar, Marce, por favor. Muchas gracias. Listo, Anderson. Muchas gracias por la introducción. Buenas noches con todos. Entiendo que es viernes, 7 de la noche, así que muchas gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí y tener el interés en ERE, que es un lenguaje muy bonito. Entonces vamos a comenzar con la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, Anderson, me dices cuando ya se comience a compartir la pantalla, por favor. Más bien, muchas gracias por llamar. ¿Listo? ¿Se compartió? Sí, la estamos viendo ya. Perfecto. Entonces, buenas noches con todos. Vamos a tener una introducción básica a ERE, pero que sea básica no quiere decir que no vayamos a hacer nada práctico. Así que sin más que decir, vamos manos a la obra. Vamos a cubrir 6 puntos. El primer punto va a ser ¿qué es ERE? El segundo va a ser un tanto motivacional, ¿por qué aprender ERE? El tercero voy a explicar qué es ERE Studio, que es, digamos, es un IDE, es un entorno de desarrollo integrado interactivo para el usuario, pero que se relaciona directamente con ERE. Y en el cuarto vamos a ver cómo instalar ERE. Estos son nuestros primeros pasos en ERE. Cómo instalar ERE Studio, a dónde ir, qué buscar. Y en el punto número 5, previo al cierre, vamos a realizar un ejercicio práctico para las personas que ya tienen instalado ERE en sus computadoras. O sea, yo les instaría que por favor me sigan porque vamos a teclear los comandos en vivo. Y para las personas que no tienen instalado en ERE, yo les voy a explicar cómo instalar ERE, pero por supuesto que no va a haber el tiempo necesario para descargarnos ERE, verificar todos los errores, pero yo podría compartirles mis scripts al final de la clase sin ningún problema para que después de esta introducción ustedes puedan recrear lo que se ha hecho en esta clase. Entonces, comencemos. ¿Qué es ERE? ERE es un software libre para gráficos y computación estadística y econométrica que soporta tareas estadísticas de todo tipo, desde la más simple hasta la más avanzada. ¿Qué quiero decir desde la más simple? ERE en su forma más simple es una calculadora. Esto quiere decir que si yo tecleo en ERE 2 más 3, me va a salir el resultado que es 5. Hasta las más avanzadas, yo he tenido la oportunidad de leer scripts, que son los comandos de resonancias magnéticas del cerebro, de teoría de la evolución. Todas estas teorías, modelos de econometría se puede hacer en ERE, y lo bueno de ERE es que es un programa transversal para todas las ciencias. Este no es un programa que está enfocado hacia los economistas o a los estadísticos o a los econometristas. Este es un programa que tiene su raíz en estadística, pero que funciona para las ciencias sociales, para la psicología, para la biología. Es algo muy, muy transversal. Algo muy importante que tenemos que saber es que dentro del entorno de ERE, todo es un objeto.
¿Y qué es un objeto? Es todo lo que podemos crear en R. Puede ser una función, puede ser una variable o puede ser los datos en sí. Es todo lo que ocupa memoria dentro de R. Esto es importante porque vamos a ver más adelante que hay un espacio donde se registran todos los objetos y la programación que se realiza de R es orientada hacia los objetos. Por eso se dice que es un lenguaje que maneja objetos. Un poco de historia para que ustedes sepan cuánto tiempo R está en el mercado, cómo nació, de dónde viene, qué es R, ¿no? R se llama R y solo es una R mayúscula porque fue creado por Ross Haka y Robert Gentleman. Los dos nombres comienzan con R en 1996. Y R tiene sus inicios en un lenguaje que se llama S, pero es mucho más primitivo. Este lenguaje fue diseñado en los laboratorios Bell de Estados Unidos, que solo para que tengan una idea, inventaron el transitor, el láser, el sistema operativo Unix, entre otros. R tiene ciertas ventajas y he puesto las desventajas en comillas, porque realmente yo no creo que el lenguaje de R o el entorno de R tenga desventajas per se. Como ventajas, la más enorme que nosotros tenemos es que es gratuito y de disponibilidad abierta. R compila prácticamente en todos los sistemas operativos como son Unix, Windows y Mac, y tiene una comunidad maravillosa de soporte en la que diariamente se están creando tutoriales, documentos técnicos, textos, libros especializados de investigaciones en todas las ramas. Otra ventaja de R es que puede importar grandes cantidades de información en varios formatos. Puede ser en formatos gráficos, en datos planos, en lo que ustedes quieran. Y también permite automatizar tareas repetitivas. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Se puede decir que R, como lenguaje, como base, no posee una interfaz de botones. Los comandos, en este caso, reemplazarían a estos. Esto muchas veces genera como que un poco de reacción cuando vemos por primera vez R y decimos, ¿dónde están los botones? La gente que utilizamos, yo por ejemplo comencé con Excel, entonces estaba acostumbrada a tener todas las ventanas, todos los botones, y cuando entré a R era como que sí me costó. Pero esto no quiere decir que sea per se una desventaja, solamente que la curva de aprendizaje es ligeramente superior a la de una interfaz de botones. ¿Pero por qué aprender R más que nada? R, al ser colaborativo, gratuito y de código abierto, reúne las características para anteponerse a softwares estadísticos como SPSS o Stata, porque aparte de que no se tiene que pagar licencias, estos softwares son cajas negras. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si estoy yo corriendo una regresión, yo no veo nunca el código detrás que está modelando la regresión. Yo solo tecleo los botones, pongo los datos y ya está. Entonces, esto sí genera una barrera de entrada al momento en que yo quiero modificar la regresión, o yo quiero expandir la regresión, o yo quiero hacer algo más, o quiero simplemente leer el código. No lo puedo hacer, porque al ser softwares comerciales, esto es secreto, ¿no? Entonces, para lograr que R sea usado sin restricciones, actualmente y desde siempre, de hecho, es distribuido bajo una licencia pública general que se llama GNU, y por lo tanto es un software totalmente libre y de código abierto. Como mencioné antes, esto quiere decir que nosotros podemos ver exactamente cómo están codificadas las funciones que hay detrás y cuando ya tengamos un nivel de programación un poquito más avanzado, poder modificar o simplemente cuando tengamos curiosidad, poder leer el código y entender qué está pasando dentro del algoritmo. Ayer estaba haciendo una investigación acerca de R y encontré que en la página oficial, a abril del 2021, existen 17.386 paquetes o librerías. Esto totalmente evidencia el dinamismo y el nivel de crecimiento de la comunidad de R. Y estos paquetes responden, como les digo, no solo a las ciencias sociales. Hay paquetes realmente que modelan desde la evolución hasta resonancias magnéticas. Es muy, muy amplio lo que sucede en la comunidad. Una de las principales características de R es que es específicamente útil para generar tablas y gráficos. Y esto es lo que nosotros vamos a tratar hoy en día con un ejemplo muy simple, corto, básico, pero van a ver que realmente es muy amigable y va a salir súper rápido, ¿no? Y además es extensible.
Entonces, esto hace que sea el lenguaje de elección para un gran número de carreras. Ayer también estaba revisando y les puedo decir que al corte del 2021, conforme al Top Data Science Programming Languages, estos son los lenguajes más populares al día de hoy. No están en orden y realmente no entren nunca en el debate de qué lenguaje es mejor que el otro porque no es una discusión productiva, pero ahí aparece R. Miren, están R, Julia, Python, C++, JavaScript y Scala. Entonces, R está siempre dominando, es un lenguaje que vale la pena aprender, es un lenguaje vigente, es un lenguaje dinámico. ¿Qué más necesitan para aprender, no? Entonces, tenemos dos cosas. Una cosa es R y una cosa es RStudio. Ambos trabajan con el lenguaje de R, pero R es un GUI, que es un Graphic User Interface, que es lo que vemos aquí. Como ustedes pueden ver, tienen poquititos botones, es un poco hasta feo, diría yo, y la desventaja que tiene es que en este comando de aquí solo se puede correr una línea a la vez. Para solucionar esto, los developers crearon el RStudio, que es un IDE, que es un entorno de desarrollo integrado interactivo, en el cual, ahora, la única pantalla que teníamos aquí se divide en 4 subpantallas, que ya les voy a explicar cuáles son. Entonces, RStudio. En el caso de Windows, el software de gestión de R es el GUI, el cual tiene todas las funcionalidades de R, pero solo permite una línea de código, como les mencioné. Entonces, administrar un script que tenga 100, 200, 300 líneas se vuelve complicado cuando uno solo puede correr línea por línea. Como solución a esto, hay el IDE de código también abierto que se llama RStudio, diseñado para maximizar la productividad mediante el uso de interfaces fáciles de usar mientras se utiliza el mismo lenguaje de programación. Entonces tenemos 4 subpantallas, como les mencioné. La primera es el R-Script. Aquí nosotros podemos poner, es como un bloc de notas donde nosotros podemos poner comentarios y ponemos todos los comandos. Y no es necesario correr en esta subpantalla línea por línea. Podemos seleccionar y mandar a correr esto en R y se correría todo el bloque. A mano derecha tenemos lo que sería el entorno de R, ¿no? Y como yo les mencioné al principio, todo en R es un objeto. Entonces, aquí se crean las variables, aquí aparecen los datos. Todo lo que ustedes creen se va a aparecer aquí, incluso los valores. Y tenemos la consola de R. La consola de R es una de las más importantes porque es la que nos va a dar los mensajes de si un paquete se descargó correctamente, nos va a dar los resultados numéricos y si los resultados no son numéricos, van a aparecer a mano derecha en la interfaz gráfica. Entonces, aquí si nosotros corremos un comando que mande a dibujar algo o que plotea algo, va a aparecer aquí en la parte inferior. Entonces, lo bonito de R es que combina en un solo pantallazo 4 subpantallas que son útiles en el día a día para manejar, ¿no? Entonces, cargamos nuestra base aquí, corremos el comando aquí, aparece el resultado si es numérico acá y vemos un gráfico acá. Y eso es algo que, por ejemplo, en Excel no se puede hacer. ¿Cuáles son las ventajas de RStudio? Permite abrir varios scripts a la vez. Permite tener lo que son ventanas. Entonces, podemos tener scripts que nos hablen de una regresión, o que nos hablen de una regresión lazo o de una regresión reach en diferentes ventanas y podemos simplemente cambiar de ventana, copiar el segmento que nos interese y volver a nuestra ventana, pegar y correr eso y obtener los resultados, ¿no? Permite ejecutar partes del código con solo marcarlo con los scripts. Como les mencioné, esta, a diferencia del R-GUI, donde solo se puede correr línea por línea, aquí podemos seleccionar una sección y mandar a correr toda esa sección. Tenemos el workspace, tenemos un historial donde podemos ver qué hemos hecho, o sea, si ya corrimos si ya corrimos un comando, cuál fue el resultado de este comando, qué hicimos más arriba, ¿no? Nos da un historial que es muy importante. Visibiliza los objetos del workspace en el lado derecho superior, como les mencioné, y podemos ver los datos, las bases de datos, todo está ahí mismo. Integra la ayuda, esto es muy importante porque cuando estamos en R y vamos a usar una función, es imposible saber todas las funciones en R, ¿no? Entonces, cuando estamos utilizando una nueva función, es muy importante poner
F1, control F1, abrir en el Graphic User Interface, en la sección de gráficos, se va a abrir ahí también la ayuda. Entonces, ahí podemos leer qué es esta función, qué hace esta función, qué elementos necesita esta función, y podemos, en base a eso, leer la documentación e implementar correctamente nuestra función sin salir del entorno de ERE, sin tener que googlear, ¿no? Entonces, integra ayuda e integra también una gestión de librerías. ¿Qué significa esto? Las librerías es cuando nosotros nos estamos descargando un paquete. Es como comprar un libro, pero comprar un libro no significa que estemos aprendiendo, ¿no? Entonces, compramos el libro, lo guardamos, pero luego hay que abrirlo y leerlo. Entonces, integra esta gestión de librerías que ya vamos a ver cómo se hace. Entonces, para nuestros primeros pasos en ERE, ahorita vamos a ver cómo se descarga ERE y cómo se descarga ERE Studio, que es muy fácil. Entonces, si ustedes teclean en el Google y ponen descargar ERE, seguramente les lleve a esta página de aquí. Y si no, en sus computadoras en este momento pueden ir a rproject.org. Yo ahorita le voy a dar clic para que vean ustedes que se abre. Y este, digamos, es la casa de ERE, ¿no? Se despliega esto y aquí te dice Getting Started y to download R. Entonces, le presionaríamos aquí porque nosotros queremos descargarnos ERE. Entonces, esto nos va a llevar a unos espejos que se llaman. Los espejos no son más que copias de ERE en diferentes servidores para que la red no se sature, ¿no? Y para que ustedes vean, hay Ecuador. Entonces, yo voy a buscar Ecuador. Aquí está, tenemos dos espejos. Tenemos un espejo que pertenece a CEDIE y un espejo que pertenece a la Escuela Politécnica Nacional. Entonces, ustedes podrían descargar el espejo de la Escuela Politécnica Nacional o cualquier otro. O sea, si ustedes quieren descargar el de Argentina, el de Australia, el de Austria, el de Brasil, no hay ningún problema, no hay ningún impedimento. Esto es solo, digamos, una cuestión de forma. Una vez que ustedes generan toda la descarga y guardan al software de ERE como tal, el siguiente paso que yo les recomendaría es trabajar con ERE Studio. Para eso, nos vamos a la siguiente página, que es www.erestudio.com. Entonces, nos vamos a esa página y ustedes tienen que descargarse. Todo es un software libre, todo es abierto, así que ustedes no tienen que pagar por absolutamente nada, ¿no? Entonces, aquí ustedes tienen el ERE Studio y de aquí solo se tienen que descargar, me parece que son en los productos. Aquí ponen ERE Studio. Y esto les lleva a una pantalla en donde les va a decir qué sistema operativo están usando y que por favor se descarguen el ERE Studio para Desktop. Después de esto, ustedes van a tener lo que yo en mi computadora les voy a mostrar, que es el ERE Studio. Y van a poder hacer lo que yo realmente voy a estar haciendo con los comandos y con todo lo demás. Así que, continuemos. Hemos llegado, yo creo que a la parte más interesante, yo creo que es el ejemplo práctico, yo creo que es por lo que la mayoría de personas está aquí en un viernes en la noche, y es para ver cómo funciona ERE. Yo he escogido como base de datos la tragedia del Titanic, y vamos a ver una perspectiva más allá de la perspectiva histórica, más allá de la perspectiva romántica de la película de James Cameron de 1997. Vamos a verla a través de la perspectiva de los datos EDA, que en inglés es Exploratory Data Analysis, y en español es el análisis exploratorio de datos. Entonces, si ustedes se preguntan si la base que nosotros vamos a ver es real, les pongo en antesala que sí es real, pero es una submuestra. Si tienen curiosidad de saber cómo esta base fue recopilada, qué cuenta esta base o cómo fue levantada, pueden dirigirse a esta página que está aquí, que es en enciclopediatitanica.org, y pueden ver todas las preguntas acerca de esta base de Titanic, ¿no? Entonces, para el ejemplo práctico, yo creo que más allá de preguntarnos si Jack o Rose estuvieron a bordo del Titanic, sería bueno comenzar a responder ciertas preguntas contrastando con la evidencia empírica que se tiene. ¿Cuál es la evidencia empírica que se tiene? Se sabe que el Titanic salió de su puerto
y fallecieron 1.502 personas de un total de 2.224 personas. Eso nos da que un porcentaje de que el 67% de las personas a bordo del Titanic fallecieron y únicamente el 33% de las personas sobrevivieron. Con esta base de datos que les voy a presentar y que vamos a analizar comando a comando, vamos a ver si este 33% de supervivencia concuerda con los datos históricos, porque como les mencioné, esta es una submuestra de la muestra total, o sea, queremos ver si la submuestra refleja el comportamiento del universo y qué más hay adentro, ¿no? Entonces me he planteado 5 preguntas que me parece que pueden ser interesantes para ustedes también. La primera es, ¿qué porcentaje de pasajeros sobrevivieron? A priori sabemos que 33%. Vamos a verificarlo con el ERE. La segunda pregunta es, ¿cuál era la edad promedio de los pasajeros a bordo del Titanic? Queremos saber de las personas que iban a bordo, tal vez el promedio era más hacia edad avanzada o tal vez era más hacia una edad joven, ¿no? La tercera pregunta es, ¿cuál es la proporción de sobrevivientes por género? De la película nosotros ya hemos de haber visto que dieron preferencia a las mujeres y a los niños para ir en el limitado número de botes salvavidas. Así que queremos verificar si esto es verdad. ¿Cuál es la clase a bordo del Titanic que tuvo mayor tasa de sobrevivir? Y una quinta, ¿qué tipo de correlaciones existen entre estas variables? La quinta pregunta es un poco ambigua porque con las variables que vamos a trabajar ya van a ver las correlaciones que salen. Es simplemente un ejemplo explicativo, pero lo vamos a ver el comando cómo se lo realiza. Y también he puesto unas 2 o 3 preguntas de bonus que también me parecieron interesantes para realizarlas si nos queda tiempo. Y con eso cerraríamos, yo creo, el curso. Así que voy a cerrar la presentación para que no nos quite mucho RAM a la computadora. Y también voy a cerrar, no, ya he cerrado las otras ventanas del ERE. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que una de las ventajas del ERE IDE era que pueden tener varias ventanas? Aquí, por ejemplo, yo tengo el script que yo generé el día de ayer. Aquí está todo el código que yo les voy a presentar, pero los chicos de Ciencia de Datos de Ecuador me han recomendado que lo hagamos en live, tecleando los comandos, así que voy a tener esto como respaldo y vamos a tener un nuevo script aquí donde vamos a ir haciendo todo. Entonces, lo primero que hay que hacer es algo que se llama, bueno, primero como yo estuve trabajando antes en ERE, lo que yo recomiendo siempre para no tener ningún problema es borrar la memoria de ERE. Eso quiere decir que vamos a quitar todos los objetos que había dentro de ERE. ¿Cómo se realiza eso? Simplemente ponemos rm, que corresponde a remove, y ponemos también que remueva en una lista todo lo que haya para que no tengamos datos sesgados, para que no haya ningún problema. Entonces ahorita se borró todo. Lo segundo que vamos a hacer es marcar el directorio. Esto es muy importante porque las bases de datos que yo tengo, las tengo en una carpeta. Entonces ERE tiene que saber dónde está eso para poder abrir esas bases de datos. Si nosotros no le decimos a ERE dónde están esas bases de datos, ERE no sabe y no puede abrir y nos va a salir un error. Para marcar el directorio, el comando que nosotros usamos proviene de la palabra set working directory. Es solo una abreviación de esto, set working directory. Entonces ponemos set. Y ERE, si ven cómo me ayuda, o sea, yo solo puse set y ya me dice, ¿qué quieres? Set window title, set win process bar o set WD. Si yo le doy aquí, le pongo en el clic, me dice set working, entre paréntesis, que ponga el directorio. Entonces me dice que me va a setear el camino donde están mis carpetas. Esto es muy importante. Entonces le vamos a dar set wd, abro paréntesis y entre comillas vamos a poner dónde está mi carpeta, ¿no? Mi carpeta se llama el Titanic Dataset. Damos doble clic, copiamos todo el camino y le vamos a pegar en ERE.
Como yo uso Windows, salen aquí los slash al otro lado. En R, los slash tienen que ser los slash normales. Esto sí hay que reemplazar manualmente. Y es algo de que las personas que están aprendiendo R al principio se acuerdan de setear la dirección, pero se olvidan de cambiar la dirección de los paréntesis. Y eso genera un poco de confusión y frustración. Así que, por favor, acuérdense que siempre en R los slash son hacia la derecha. Entonces ahí nos vemos que no hay ningún error, así que está seteado el camino. Lo segundo que vamos a hacer es a instalar los paquetes que vamos a usar. Como ustedes pueden ver, aquí sí hay botones. Hay dos formas de hacerlo. Podrían ustedes irse a las herramientas, poner instalar paquetes. Se les va a abrir esta pantalla y aquí ustedes teclearían el paquete que quieren y luego lo pondrían a instalar. Esta es la parte fácil. Les recomiendo hacer la parte para que se vayan acostumbrando tecleando los comandos, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a instalar los paquetes necesarios, ¿verdad? Para instalar los paquetes necesarios, como todo es en inglés, ya se imaginarán, necesitamos la palabra install y packages. Perfecto, fácil, ¿verdad? Entonces pondremos install.packages. R se adelanta y nos dice pues sí. Y tenemos que poner entre comillas, porque es un texto, los nombres de los paquetes que queremos. Vamos a utilizar en este demo la librería de manejo de datos que se llama dplyr, que se escribe así. Vamos a instalar también la librería de BizDat, que es la que maneja los missing values. Y vamos a instalar también la última librería, que es la ggplot2, que es para todo lo que se maneja visualización. Y si vieron, R me corrigió. Yo no le puse entre comillas, pero dijo, no, ggplot tiene que ir entre dos. Entonces, para correr e instalar los paquetes efectivamente, hay dos formas. Podemos ponerle aquí a run, seleccionar esto, seleccionar todo, como mencioné antes, o ir línea por línea con control enter. En este caso, vamos a poner los tres y vamos a darle a run. Entonces, como ustedes pueden ver, en la terminal me sale el mensaje que se está descargando del internet la librería especificada dplyr, BizDat y ggplot. dplyr acaba de ser instalado. Vamos con BizDat. Seguramente no saldrá ningún error. Se descargó. También fue satisfactorio. Y ahora vamos con ggplot2. Y está descargado. ¿Se recuerdan que también les dije que no vale con comprar el libro? Ahorita lo que nosotros acabamos de hacer es comprar el libro. Pero eso no quiere decir que estamos aprendiendo. El libro hay que abrirlo, hay que ir al capítulo donde dice qué hay que hacer y hay que leerlo, ¿no? A R le pasa exactamente lo mismo. Entonces, para leer el paquete, tenemos otro comando y después de instalar los paquetes, tenemos que siempre leer los paquetes. Eso se hace con el comando library. En este caso, ya no necesitamos teclear, entre comillas, el paquete porque ya está descargado. Entonces, solo pondríamos así, library dplyr, y le llamamos a esta librería. Y dice, ok, ha sido adjuntada R, estoy leyendo esto. Haríamos lo mismo para el siguiente paquete, que es BizDat para los missing values, o los valores perdidos. BizDat está ya cargado en nuestro R. Y ahora vamos con la otra librería, que es ggplot2, que es para visualizaciones. Y ya, tenemos todas las librerías que están ahorita presentes. Entonces, muy bien, hemos puesto el path, hemos dicho dónde están las carpetas, los documentos, la base de datos, nos hemos descargado las librerías y hemos llamado a la librería, hemos abierto el libro. Ahora, con esto, R ya puede trabajar. El siguiente paso sería cargar en donde se cargan los objetos las bases de datos, ¿verdad? Entonces vamos a poner importar las bases de datos. Para importar las bases de datos nosotros tenemos que leer las bases de datos. Entonces, en inglés, nosotros tenemos que poner read.csv, que es Comma Separated Values. Son bases de datos que están separadas no en un formato Excel, sino por comas. Y vamos a ver cómo se llama el nombre de
la base de datos, ¿no? Entonces se llama train y se llama test. Entonces vamos a poner, el primero es train.csv. Y este comando simplemente lo que hace es leer. Pero lo que nosotros necesitamos es crear un objeto. Y para crear un objeto nosotros tenemos dos formas. Podemos o utilizar el igual, que es este, o podemos utilizar esta flechita que a mí me encanta. Entonces esta flechita como que inversa te dice, asigne a lo que va a estar a la izquierda este comando. Entonces vamos a utilizar en este caso la flechita, pero ustedes pueden utilizar el igual, eso no importa. Entonces voy a decir, asigne a esto, al Titanic, porque estamos con la base del Titanic, train, que es un segmento de datos. Entonces el Titanic es el universo y esta base de datos está separada en dos, en lo que es train y test, en lo que sería como que entrenamiento y prueba. Y esto es porque es una base de datos que se utiliza para machine learning, ¿no? Entonces, los algoritmos no pueden ver la base de datos de prueba. Vamos a hacer lo mismo para la otra base de datos, que es la otra porción que corresponde al test, y que se llama test. Entonces, yo debería correr estos dos comandos y me deberían aparecer aquí los nuevos objetos. Vamos a ver si es verdad o si tenemos algún error, ¿no? Entonces, miren, aquí nos acaba de aparecer el primer objeto que se llama el Titanic Train, y ahora voy a importar el segundo, que es el Titanic Test. A priori, nosotros podemos ver varias cosas aquí. Simplemente poniendo el cursor sobre el Titanic Test, podemos ver que tiene 418 observaciones con 11 variables, y el Titanic Train tiene 891 observaciones con 12 variables. Esto es súper común cuando se habla de Machine Learning. Generalmente se tiene una proporción del 80% para entrenar el algoritmo y 20% para testear el algoritmo. Es por eso que ustedes tienen una mayor proporción en el entrenamiento, en la base de datos de entrenamiento, y una menor proporción en la base de datos que es para verificar. Entonces, una vez que tenemos la base de datos, si ustedes quisieran ver o explorar, lo que pueden hacer es darle a clic aquí. Entonces, por ejemplo, estamos abriendo el Titanic Set. Entonces, veamos, decimos sabemos que tiene 418 observaciones y 11 variables, pero, ¿qué hay adentro, no? Entonces podemos ver que tiene una columna que es un identificador, que es la identificación del pasajero. Tenemos la clase, tenemos el nombre del pasajero, tenemos el sexo del pasajero, la edad, si venía con su hermano, siblings, si venía con parents, PARCH, cuánto le costó el ticket, cuánto fue el sobrecargo, en qué cabina viajó y en qué puerto se embarcó. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es vamos a conocer un poco nuestra base de datos. Para conocer nuestra base de datos hay un montón de comandos. Yo les voy a presentar los más comunes. El primero es para conocer las dimensiones de la base de datos. Nosotros ya sabemos cuál es la dimensión. Tenemos 418 observaciones en el uno y 891 en el otro, con 11 variables en el uno y 12 variables en el otro. Pero digamos que no sabemos eso y queremos contar el número de filas en la base de datos, ¿verdad? Para eso, nosotros vamos a tomar nuestro objeto, el Titanic Train, en este caso, y vamos a usar un operador que se llama pipe o una tubería, que sale aplastando Ctrl-Shift-M. ¿Qué es un pipe? Lo único que te dice es tómelo de la izquierda y métale por esta tubería que en R es este símbolo y aplique la función que viene después. Entonces, nosotros vamos a tomar el Titanic Train, vamos a pasar por la tubería y vamos simplemente a contar. Y esto nos debería dar el número de filas que tenemos. ¿Vemos? Nos sale que hay 891 filas, 891 filas, sabemos que estamos correctos. Podemos hacer lo mismo con la otra base de datos, que es el Titanic Test, y nos va a decir que tenemos 418. Perfecto. Otra forma de verificar las dimensiones y explorar nuestra base de datos es con
vamos a ver, por ejemplo, cuáles son los nombres de las columnas que nosotros ya vimos. Esto se hace con el comando names. Esto ponemos aquí, primero en R, lo que sí me gustaría que recuerden es que siempre va primero la función y luego va el objeto. Excepto cuando estamos utilizando las tuberías. Cuando estamos utilizando las tuberías, primero tomamos el objeto y luego vamos a hacer la función. Entonces, aquí como voy primero con la función, tengo que decir la función aplicada a qué objeto, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son los nombres que tiene el Titanic en The Train. Entonces, me sale que o sea, tiene 12 columnas y que estas son las denominaciones de las columnas. Lo mismo podríamos hacer para el set. Ahora, como está en inglés, y yo creo que es mejor que nosotros trabajemos en español, podemos utilizar este mismo comando que es names, que me selecciona los nombres de las variables de las columnas y reemplazar estos nombres con unos nombres que sean mejor para mí o nombres en español simplemente, ¿no? Entonces, lo que podríamos hacer es que los names del Titanic Train ahora ya no van a ser los que están acá abajo, sino que van a ser igual a los nombres que yo voy a dar. En R, si yo reemplazaría y pondría solo el nombre de una columna, no hay ningún problema, yo podría poner Pepito y correría. Pero si es que voy a tener más objetos, digamos, más elementos dentro del paréntesis, acuérdense, chicos, de que siempre debe haber una C. Esta C significa combinación. Y pasa de ser un paréntesis a ser una lista. Esto sí es súper importante. Entonces, tenemos que basarnos siempre en el orden de acá abajo, porque los nombres tienen que ir en el orden de las columnas, ¿verdad? Entonces, tenemos Passenger ID. Entonces, a ese le vamos a llamar ID del pasajero. Después tenemos Survive. Ese le vamos a llamar supervivencia. Después, ¿qué tenemos? Tenemos PC Class, que le vamos a llamar clase. Después tenemos el name, que le vamos a llamar nombre. Y fíjense que yo todo estoy poniendo entre comillas. Es porque en R, todo lo que es texto tiene que ir entre comillas. Si no cree que es una función y no va a encontrar estas funciones. Así que todo lo que no sea una función en R tiene que ir entre comillas, excepto lo que son nuestros comentarios. Y nuestros comentarios, ustedes pueden ver que yo inicio con un signo de numeral. Eso hace que cuando yo corro todo, R se salte esa parte. ¿Qué más aparte del nombre tenemos? Tenemos por aquí el sex, que va a ser el sexo, ¿verdad? Tenemos también age, que es la edad. Tenemos también el siblings, que me parece que aquí yo le nombré como número de hermanos. N-O, de hermanos y esposos, así. Tenemos también el parch, que me parece que es el número de padres de hijos. Entonces, N-O de padres y hijos, perfecto. Tenemos también el ticket, que bueno, yo creo que le vamos a dejar así porque una traducción de eso no se me ocurre. El fare, le vamos a poner el precio. ¿Qué más tenemos? Tenemos cabin, que va a ser la cabina. Esto quiere decir que si la persona que viajó con vista al iceberg o con vista al pasillo o dónde estaba localizado, ¿no? Y tenemos embark, que esto es el puerto de embarque. Puerto de embarque. Listo. Entonces, yo debería correr esto y no debería haber ningún problema. Y podemos verificar que ahora los nuevos nombres del Titanic, el train, son ahora los que yo acabo de mandar. Y sí, cambió ahora a español, no hay ningún problema. Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero para el otro dataset, que es el del test. Pero, ojo, ¿no? En el test, ustedes pueden ver que hay una variable menos. O sea, en el train tenemos 12 variables, en el test tenemos 11. ¿Por qué? Porque como les digo que este es un dataset para trabajar con algoritmos de predicción, en el test, que es en el de verificación, no está la variable de supervivencia, porque esta es la que tenemos que nosotros predecir en base al resto de variables. Entonces, lo único que vamos a hacer es eliminar esta para tener 11 variables y ya está, ¿no? Una vez que hemos hecho eso,
vamos a seguir explorando la data porque no sabemos nada, no sabemos la media, no sabemos si hay valores perdidos. Hasta ahorita no sabemos nada, ¿no? Pues pongamos explorando los datos. Uno de los primeros comandos para hacer esto es el describe. Es descríbame los datos. Vamos a utilizar para esto el pipe operator, que ya les comenté. Entonces, en el pipe se comienza con el objeto. En este caso, digamos que vamos a trabajar con el train, que es el más grande. Le paso por la tubería y le voy, la función que quiero es el describe, ¿no? Y vamos a poner enter. Y no se pudo encontrar la función describe. Eso quiere decir que me falta una librería. Entonces, vamos a aprovechar para descargar la librería que yo creo que debe ser... Ah, no, pues sí funcionó antes. No nos vayamos con describe, porque ahorita con el tiempo que estoy viendo no nos va a alcanzar el tiempo. Vayámonos con otra función que es el summary. Vamos a hacer un resumen de los datos. Y esta es más sencilla. Veámoslo en grande. Entonces me dice que de todo mi dataset, el resumen es este. En la variable ID de pasajero, el mínimo identificador es 1, el máximo identificador es 891, que corresponde al número de observaciones. La media de este identificador, que no nos dice nada, es 446, la mediana es 446 y también nos da información acerca de los cuartiles. Hay ciertas variables que aquí van a ser tratadas como factores y que son más clases que tipos, que no tienen nada que ver con una variable numérica, que yo les voy a explicar más adelante, que no nos dice mucha información lo que sale aquí del summary, pero sí otra que, por ejemplo, nos va a decir el número de hermanos o la edad, por ejemplo. La edad me dice que la mínima edad del pasajero en el Titanic era menos de 1 año, la máxima edad era una persona de 80 años, la media del pasajero a bordo del Titanic era casi de 30 años y la mediana de 28. Tenemos un pantallazo de lo que es el Titanic sumarizado en lo que es el train data, ¿no? Y mi personal favorita que se llama STR, que es la structure. Nos da la estructura del objeto. Entonces podemos hacer lo mismo. Podemos pasar la estructura a estructura. Nos dice que es un data frame o 12 variables, que la variable del pasajero es un integer. Marce, ¿nos escuchas? Parece que se interrumpió tu audio y tu video. Chicos, tal vez ustedes me pueden confirmar si me escuchan o si es mi computadora. No, yo sí te escucho. ¿Qué tal? Te escucho, Hola, buenas buenos noches. días. Gracias, Kim. Denme un segundito para retomar la conexión con Marce, por favor. Gracias, Liz. Gracias, Samantha. Gracias, Lizeth.
Chicos, chicas, unos minutitos, por favor, hasta volver a conectarnos con Marce. Chicos, mientras Marce se nos une, tal vez tienen alguna inquietud, pueden colocarla en el chat o en Facebook también, chicos, los que nos están siguiendo en Facebook, por favor. O pueden también compartirnos alguna experiencia, contarnos desde aquí de Zoom quienes están conectados. Hola, ¿qué tal? Disculpa, yo tengo una duda. Nastia, sí, claro, dime, te escuchamos. Mira, yo estudio biología y para muchos de los paquetes que yo necesito, no sé cómo encontrar específicamente, no sé si me hago entender, pero por ejemplo, a veces necesito hacer gráficas y no sé específicamente qué paquete tengo que descargarme. Entonces, ¿cuál podría ser una buena guía para eso? Buenas noches, Natasha. Nastia, Nastia. Nastia, perdón. Yo te podría ayudar respondiendo a esa pregunta, ¿sí? En caso de que necesites realizar gráficos, puedes, creo que uno de los mejores librerías para hacer gráficos en R sería ggplot 2. No sé, mientras se conecta nuevamente, se establece la conexión, hasta mientras podría ir compartiendo un poco, ¿no? De mi experiencia realizando gráficos. Claro, Bueno, sí, sobre todo porque no, a veces no sé, por ejemplo, si tengo que hacer regresiones lineales, por ejemplo, a veces no sé cuál específicamente tengo que usar o cuál plot. No, a veces me pierdo. O sea, tengo en la cabeza lo que tengo que usar, pero me pierdo. sí, bien, hasta que se conecte, mira, podrías utilizar ggplot 2. Ese es para gráficos, digamos, un poco más dinámicos. Mientras se establece la conexión, podría ir matando tiempo, ¿no? Cómo realizar gráficos a lo mejor con una herramienta que se llama Esquisse. Sí, no sé Ujú. si lo estás viendo en la pantalla Sí, con sí, sí, doble sí. S. Sí, Mira, sí, esta es ve. una herramienta que trabaja con ggplot 2 y es una interfaz gráfica. Sí, tengo abierto una base de volumen de crédito que estaba trabajando recientemente, ¿sí? Entonces voy a realizar gráficos con esta herramienta. Es medio intuitivo, pero sí es un poco limitado en cuanto a las opciones que tendría la herramienta. Entonces, mira acá, tú puedes seleccionar un objeto, ¿no? En este caso, en mi objeto dentro del environment, tengo uno que se llama DF, ¿sí? Simplemente le selecciono y me da opciones, por ejemplo, de ir transformando. Por ejemplo, la fecha, si lo quiero como numérico o lo quiero como una data, ¿sí? Ujú. Una vez que he hecho todas las transformaciones, pongo validar y mira, se me cargan todas las variables que tendría dentro de este data frame. Entonces, digamos que yo quiero graficar por fecha, ¿sí? Y por el monto otorgado, en este caso, en el eje Y, ¿sí? Entonces, cuando simplemente arrastro, el R me da opciones de gráfica, ¿sí? En este caso me dice uno de puntos, pero no necesito ese, ¿sí? Necesito uno de líneas. Listo, en este caso me parece que la fecha todavía tendría que arreglarla. Déjame ver, Málida. Te pongo otra. Sí, solo voy a graficar en vez de la fecha por la entidad. Sí, voy a hacer uno de gráfica de barras y mira, ya se te grafica, ¿sí?
Entonces es un poco medio intuitivo donde tú puedes ya ir poniendo etiquetas, el título, los labels, puedes a lo mejor ir cambiando un poco el color. Sí, Sí, puedes también ir cambiándole un poco, me parece que era acá el tema, ¿sí? te puedo pedir un favor, ¿puedes regresarte a los gráficos donde dice de gráfico de barras? Puedes poner Claro, ahí. Claro, ahí está el boxplot. Por ejemplo, y para hacer un, no sé si no sé si eres economista, me parece. Pero ustedes usan árboles filogenéticos, por ejemplo, un dendrograma. sí, correcto, dendrogramas para, dependiendo del tipo de variable, ¿no? Podría ser, en temas de biología, entendería para agrupar por especies taxonómicas, me parece que es verdad. En Entonces, realidad el dendrograma es muy amplio igual. O sea, puedes claro, agrupar por lo que quieras, pero no sé muy bien cómo graficar un dendrograma. O sea, por claro, ejemplo. para ese caso, mira, ya sería más específico el tema y posiblemente no, ya no te serviría esta herramienta. Vamos a ir viendo a ese paso, ¿sí? Entonces, mira, una vez que ya tienes la herramienta, tú necesitas, ya te genera un código de cómo ir creando. Entonces, yo simplemente voy a crear o copiar este código para ejecutarlo dentro de mi script, ¿sí? Bueno, seguiré la explicación por Anderson hasta que se reconecte nuevamente acompañar. Así, en este caso activo y Gracias Ángel. Sí, vamos viéndole esta librería y para que los chicos que se inscribieron también puedan conocer, ¿no? claro, Ajá, sí, sí, son... ya con esto termino. Puedo ayudarte recomendando una página en realidad donde es bastante intuitivo para el tema de gráficos y donde tienes inclusive el código y el ejemplo, ¿sí? Y ahí vas a tener en este caso los gráficos que tú necesitas, que sería los de endogramas, ¿sí? Ya voy a pasar este link por el chat. Sí, ahorita en específico estoy viendo solo el tree map, pero si voy al final de esta página, mira, acá tengo el tema de endogramas. Si quisiera un circular, un tree map, no le estamos viendo la página, don Ángel. Ah, Ajá. perdón. Sí, listo. Entonces, miren, si están viendo ahí, sí me parece, ¿sí? Ujú. Bien, en esta página, mira, tengo la elaboración de gráficos en Python, en R, inclusive para las personas que les guste un poco la programación en D3, también tengo esas opciones donde pueden ir viendo. Bueno, la página, no las opciones. Voy al final de la página y mira, acá tengo una opción que te dice dendrogramas. Claro. Entonces acá al final te va a presentar, tienes dendrogramas inclusive más elegantes, mira como este de acá. Qué bonito ese dendrograma, pero qué difícil leerlo. Sí, exacto. Leerlo sería un poco difícil, pero si tienes menos opciones, te podría servir. Entonces ahí te da las librerías que necesitarías y el código más o menos para irlo generando. Sí, entonces compartiría en el chat, ¿sí? No sé si lo pueden Por confirmar. favor. Sí, Listo, ya llegó. listo. Entonces, bien, Gracias. no sé si ya se reconectó para poder continuar. Este de acá voy a Eh, guardar. no logramos establecer conexión con Marce, Ángel. Tenemos algunas consultas en el Facebook. No sé si tal vez nos apoyas respondiéndolas, por favor. Sí, no hay problema. Si no, podría continuar para que los chicos también desde donde continuarse, pero lastimosamente con otra base, ¿sí? Gracias, Ángel, por responderme la pregunta. Sí, listo, no hay ningún problema. Sí, por Entonces, favor, Ángel, continuemos. Nos faltaba ver un poco las funciones de agrupar y filtrar y seleccionar información, ¿no? Para resumirlo. ya, listo. Entonces, Ujú. voy a continuar, entonces, si no les parece mal. Bien, solo para explicarles, ¿no? Con la explicación, bueno, y en este caso me va a tocar hacer con otra base, ¿sí? Estaba trabajando en una base de volumen de crédito que es información pública, que está en la Superintendencia de Compañías, donde tengo el crédito otorgado por provincia, Ujú. actividad, No estamos viendo tu pantalla, Ángel, por si acaso. perdón, Ajá. listo. Ahí sí, ¿verdad? Sí, sí, súper bien, gracias. Ya, justo esta base, mira que les estoy explicando, está relacionado el volumen de crédito otorgado por
provincia, cantón y en este caso actividad económica, ¿sí? Y el monto otorgado. Bien, hasta donde estaba la explicación estábamos un poco explorando la base, ¿sí? Recapitulando un poco como el names, donde dentro del names de mi función establezco mi objeto, donde yo puedo ir viendo los encabezados, ¿verdad? También habíamos visto si quiero hacer un análisis exploratorio de mi base con el summary, ¿sí? Dentro de este summary ingreso mi objeto, ¿sí? Y me va a dar un cuadro resumen por cada una de mis variables del data frame. En este caso, cuando yo tengo variables carácter o de texto, sí, lo único que me va a decir es el número de registros y el tipo de dato. Pero cuando yo ya tengo variables del tipo numérico, como el monto otorgado, en este caso, miren, me arroja estadísticas descriptivas como el mínimo, la mediana, el cuartil y el máximo, ¿sí? Uno de los comandos que habíamos estado revisando. En caso de que quisiéramos ir explorando un poco más, sí, otro de los comandos que estaba mencionando es el str. Sí, igual en cambio me sirve para explorar el tipo de datos, ¿sí? Digito str y voy en este caso a mi data frame, ¿sí? Miren, una vez que he ejecutado en la consola, ¿sí? Ya me aparece lo que estábamos viendo en el environment, que es un data frame, tiene 3.972 observaciones, 13 variables, y me está dando el valor, ¿sí? Por cada una de las bases. Bien, por ejemplo, me dice que esta fecha es numérico, debería estar en otro formato, pero estoy arreglando todavía esta base, ¿sí? Me dice, por ejemplo, en su sistema, miren, dice que es del tipo carácter y me presenta algunos resultados. Por ejemplo, bancos privados y así puedo ir explorando un poco. Este tema de la exploración es muy importante, como en mi caso, no la variable fecha, yo esperaría encontrar el año, el mes y el día, pero miren, estoy encontrando como un número y aquí ya debo preguntarme, posiblemente importó mal o la base en sí mismo está mal. Entonces esta exploración es muy buena para echarle un ojito a mi base a ver cómo están los datos, ¿no? Continuando con la exploración un poco de los datos, podemos hacer un view, ¿sí? De mi objeto para que se me desplace, ¿sí? A toda la tabla y me muestra. Entonces también es una manera de ir explorando mediante código, ¿sí? Esos creo que serían un poco los códigos de ir explorando. Pero bien, hasta acá, ¿qué pasaría si yo necesito hacer ya resúmenes de información, ¿sí? Para sacar datos relevantes. Por ejemplo, quisiera yo hacer un comparativo entre Guayas y Pichincha del monto otorgado, ¿sí? Estas bases, por la fecha que está mal, corresponde a enero, febrero del año 2021, ¿sí? Entonces voy a resumir, vamos a ir viendo ese proceso de resumir información y filtrar, ¿sí? Bien, entonces para eso vamos a utilizar el comando pipe, el comando tubo, ¿sí? Lo que nos hace es como ir encadenando funciones. Entonces, este pipe, lo primero que debemos hacer es declarar nuestro objeto, que en este caso se llama df, ¿sí? Lo voy a hacer un poquito más grande. Digito el pipe, que lo puedo obtener con Control-Shift-M, ¿sí? Y a partir de aquí yo establezco las funciones que yo necesito. Prácticamente las funciones se traducen del inglés al español. Si yo necesito hacer un filtro, traduzco al inglés y en este caso el comando es filter. Dentro de filter, el parámetro que me va a pedir es el nombre de la variable, que en este caso se llamaba cantón. Sí, y seguido a ese nombre de variable, lo que me va a pedir es una condicional, ¿sí? ¿Qué quieres hacer sobre ese cantón? Quiero que sea igual, en este caso a Quito. Cuando realicemos un filtro es muy importante que especifiquemos el nombre tal cual está escrito en la base, ¿sí? El R es muy estricto en mayúsculas y minúsculas. Si filter lo digito en mayúsculas, no me va a funcionar. ¿Sí? Si lo digito filter en mayúsculas, me va a salir un error. ¿Sí? En este caso, debo digitar en minúsculas. Y en este caso, la opción Quito dentro de la base me parece que estaba en mayúsculas. Voy a echarle nuevamente un vistazo.
Sí, efectivamente, miren, está en mayúsculas. Bien. Sí, cuando necesito hacer una igualdad, el R, al igual que otro software, me va a pedir doble condicional, en este caso igual, igual, quito. Si necesitara realizar otra selección, tengo los operadores el I o el O. Sí, en este caso, como necesito que sea Quito o Guayaquil, establezco el operador O. Este operador O se lo establece con una barra vertical, ¿sí? Y acá vuelvo a especificar nuevamente Cantón, que esta vez sea igual, igual a Guayaquil. ¿Sí? Entonces, listo. Si ejecuto de esta manera, sí, miren, todos los resultados se me presentó en una consola. Sí, no ha hecho ningún cambio y lo que lo que a mí me importaría es que esto se vea reflejado en algún lado, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero que se refleje mis resultados, mi script, en alguna parte viene un concepto importante que es la de asignar a un objeto, ¿sí? Entonces, un objeto en R es cualquier cosa que la demos un nombre, ¿sí? Si a una operación 2 más 2 decidimos llamarlo de alguna manera, por ejemplo, suma, ese ya pasa a ser un objeto. Y todos los objetos que nosotros tengamos dentro del R se van a evidenciar en el environment. Por ejemplo, tengo un objeto llamado df, pero tengo otros objetos que no son bases de datos ni data frames, que se llaman archivos, un lim, ¿sí? Esto estoy descargando directamente desde la página de la super de compañía, ¿sí? Mediante un scrapeador, sin la necesidad de estar yendo a la página, descargar y cargar, ¿sí? Sino que directamente lo he estado haciendo mediante código. Bien, entonces ya tengo el filtro, pero necesito asignarle un objeto. ¿Cómo asigno un objeto? ¿Sí? Entonces el objeto puede llamarse como ustedes deseen, pero recomendaciones. No debe tener espacios, no debe tener caracteres especiales, ni empezar por un número, ¿sí? Entonces yo este filtro quiero llamarlo resumen, ¿sí? Creo mi objeto resumen, pero ¿cómo hago que se me aparezca en el environment o le asigno, ¿sí? Para ello utilizamos el siguiente operador, que es el menor guión medio, ¿sí? Ahí yo estoy diciendo que voy a asignar un objeto que se llama resumen y ese resumen va a ser igual a un filtro de Quito y Guayaquil de mi data frame, de mi base de datos DF, ¿sí? O data frame. Bien, ejecuto. ¿Cómo ejecuto un código? Basta con darle control enter, ¿sí? Control enter, ejecuto. Y miren, en el environment ya me apareció un objeto llamado resumen, ¿sí? Entonces, si este objeto resumen, podemos ver por número de casos que es mucho menor al DF, ¿sí? En este caso, puedo decir que me ha segmentado la base de datos, pero ¿cómo compruebo si he aplicado bien mi filtro, ¿sí? Una opción es explorar mediante tablas de frecuencias de la variable Cantón. Entonces voy a verificar y esperaría que si yo saco una tabla de frecuencias solo tenga Quito y Guayaquil. Bien, entonces para realizar esta tabla de frecuencias absolutas utilizo el comando table. Sí, dentro del comando table me va a pedir en este caso mi data, mi objeto, ¿sí? Mi objeto se llama resumen ahora, ¿sí? Y seguido a eso debo aclarar qué variable de resumen necesito que saque ese table, ¿sí? Entonces, ¿cómo declaro la variable en este esquema? Si le digito después de mi objeto resumen el signo de dólar, apreciamos de que se desplazan todas las variables, ¿sí? De mi data frame, de mi base de datos. Entonces acá voy a seleccionar Cantón, ¿sí? Y listo, voy a ejecutarlo. Y miren, dentro de la consola me aparece el resultado donde me dice ya tiene solo Quito y Guayaquil. Es una manera de verificar de que el filtro se aplicó correctamente. Bien, acá también una recomendación, ¿sí? Es fijarse nuevamente cómo está escrito dentro de mi base de datos. Si yo acá le doy un espacio después de Quito y lo mismo después de Guayaquil y le ejecuto, ¿sí? Si nos fijamos acá en resumen tenemos 0 observaciones, ¿sí? Eso es muy importante al momento de aplicar filtros y a veces no podemos detectar esos pequeños errores, ¿sí?
hay que escribir tal cual está en nuestra base de datos. Solo por haberle puesto el espacio ya no nos reconoce. Entonces, bien, una vez que ya he aplicado un filtro, después continúo la secuencia de las funciones y vuelvo a darle un pipe, ¿sí? Bien, si necesito yo agrupar mis bases de datos, acá voy a utilizar dos comandos que van de la mano, ¿sí? El primer comando es agrupar o colapsar mis datos, ¿sí? ¿Cuál es tu variable cuantitativa que quieres agrupar? En este caso, yo quiero agrupar, ¿sí? Le voy a dar un group. Group byte, ¿sí? Por cantón, ¿sí? Acá lo que me va a hacer simplemente es agrúpame los datos por cantón. Seguido a eso, yo debo establecer qué cálculo, sobre qué variable quiero agrupar por cantón. Entonces, para ello yo utilizo el código, la función, perdón, summarize. Sí, dentro de summarize, acá sirve en este caso para crear variables agrupadas. Sí, entonces acá los parámetros que te va a pedir es en este caso cómo quieres nombrar a esa variable. ¿Sí? Quiero nombrarle en este caso suma crédito. ¿Sí? Perdóname que te interrumpa, Ángel. ¿Me puedes, por favor, ayudar con alguna guía de saber para qué sirve todos los comandos o la mayoría? ¿Hay algún tipo como Paz tiene toda una guía? ¿Más o menos existe algo así en ERE? Sí, ya vamos a llegar a eso. Sí, terminemos este pequeño resumen y ya te lo explico cómo acceder a toda la ayuda. Bien, Ya, gracias. entonces, ya listo, no hay problema. Entonces, lo que te exige es establece primero cómo quieres que se llame la variable. Y vas a decir esa variable a qué es igual. Entonces, acá para realizar estos resúmenes de información, sí es muy importante tener un poco de conocimiento, en este caso en la estadística descriptiva y conocer un poco mis datos, ¿sí? Esto lo digo porque es importante saber cuándo utilizar una media, una desviación estándar. Sí, por ejemplo, en el supuesto, ¿sí? Si yo tuviera mi base del rendimiento académico de N estudiantes, entonces ahí habría algún sentido si yo le aplico una suma de esos rendimientos, o sería más lógico aplicarle una media. Sí, entonces ahí está la pregunta. ¿Qué necesito hacer? Y eso va a estar en función a mis datos. En este caso, lo más óptimo, creo yo, sería ver una suma, ¿sí? Ver cuánto se otorgó en Quito y Guayaquil en volumen de crédito. Entonces, seguido a esa igualdad, yo digito mi función que se llama sum. Esto me ayuda a sumar datos. Entonces, acá yo necesito establecer la variable, ¿sí? En este caso se llama monto otorgado. Y listo, eso es los parámetros esenciales que me va a pedir, ¿sí? Voy a ejecutarlo hasta ahí. Y miren, en el environment, el resumen ya dice que solo tiene 2 observaciones y 2 variables. Bien, voy a ver qué tiene esa base. Y listo, miren, en este caso dice que el crédito en Guayaquil es de $52,933 y en Quito de $91,000. Ojo que esta base solo está enero-febrero 2021, ¿sí? Entonces por eso a lo mejor son todavía montos pequeños. Bien, respondiendo a la pregunta, si yo necesitaría ver todas las funciones que tiene una librería, necesariamente debo ir a la ayuda que te ofrece el R, ¿sí? Por ejemplo, estas funciones que estamos utilizando hasta el momento son parte de la librería dplayer, dply, ¿sí? Tanto el py como el filter, el groupby y el summarize pertenecen a esa librería. Bien, ¿cómo accedo a la ayuda que tendría esa librería? Sí, una opción es con la función help. Listo, dentro de help digito entre paréntesis mi función. Doy un control enter y si nos fijamos en el panel derecho inferior, se me habilitó la opción de help, ¿sí? Donde me dice que dplayer me sirve para la manipulación de los datos.
Entonces, a veces acá mismo nos presenta las autoayudas o nos dan links. Si en este caso voy a acceder a uno de estos links, me va a enviar una página de internet. Sí, no sé si estamos viendo la página de internet. La vemos, ajá. Ya, entonces mira, me da una breve descripción de la función y me dice que los más comunes funciones que tendría esta librería es mutate, select, filter, summarize, arrange. Entonces te va dando un poco de las funciones que tiene la librería con una explicación de para qué te sirve. Por ejemplo, vamos a ver para qué te sirve el arrange o el mutate, crear variables, ¿sí? Le doy un clic ahí y en este caso te desplaza a una nueva página donde igual te va dando una descripción de para qué sirve esa función, los parámetros que tendría la función, ¿sí? En este caso los parámetros vienen a ser elementos básicos para que funcione, valga la redundancia, una función, ¿sí? En este caso el mutate. Entonces, mira, te dice que para que funcione necesita una data y eso va a ser lo esencial, ¿sí? Y te va explicando más abajo un poco los argumentos y en algunos de los casos inclusive tiene al final ejemplos. En este caso, por defecto me transformé al español, le voy a dejar en inglés, ¿sí? Entonces, mira, te da opciones, ¿no? De cómo crear variables. Por ejemplo, quiere crear una variable que se llama massNorm, que es la división de esa variable más dividido para la media. En este caso está calculando una participación, que ya lo podemos, vamos a ir viendo allá en el R. Pero así accedes a las ayudas y puedes ir viendo las funciones que tendría la librería. En este caso, esencialmente son 4 o 5, ¿sí? Crear variables, seleccionar variables, filtrar, sumar y ordenar datos, ¿bien? Entonces, vuelvo a leer, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Sí, vamos a ver un ranking por provincias. Por provincias de la sierra, de la región Sierra. De la región Sierra. Por monto de crédito, ¿sí? Entonces vamos a ver en qué provincia se otorga mayor volumen de crédito, ¿sí? Entonces vamos a ir aplicando un poco estos resúmenes, estas funciones, ¿sí? Que hemos visto del dplayer. Entonces a este voy a decidirle llamar resumen 2, ¿sí? Y va a ser igual, o le voy a asignar, ¿no? Va a ser igual en este caso a DF. Voy a aplicar en este caso un filtro, para ir seleccionando las provincias de la sierra, ¿sí? En este caso, mi variable ya no es cantón, sino mi variable es provincia. Sí, dentro de provincia, pues voy a decir que es igual, me ayudan si me equivoco en alguna provincia. Sí, voy a ver cómo está en la base, perdón, a veces se me olvida. Listo, miren, en provincia dice, ya. Entonces acá voy a ir viendo Bolívar. Sí, entonces todo tengo que irlo haciendo con un operador lógico, ¿sí? En este caso, que sea Bolívar o Pichincha, ¿sí? O Tungurahua, ¿sí? Y tendría que así ir completando todas las provincias de la sierra. Sí, esto es un poco Tungurahua. Sí, un poco, digámoslo, manual en este sentido de que tengo que establecer todas las provincias que yo necesite filtrar, ¿sí? Chimborazo. Bueno, voy a dejarlo por el momento solo en estas provincias, ¿sí? Chimborazo. Listo, filtro. Una vez que ya he aplicado el filtro, lo que yo necesito es agrupar los datos por provincia, como lo he hecho anteriormente con la variable cantón. Si acá sería Pichincha.
Seguido, en este caso, dado que es el mismo código, voy a copiarlo de la línea 101, que es sumar los datos, ¿sí? Bien, una vez que he realizado esto, voy a ejecutarlo. Sí, Pichincha. A ver, creo que tengo un pequeño error. Ah, perdón, aquí en la línea 110 no era Pichincha, era variable provincia. Sí, entonces, disculpas por ese error. Ejecuto nuevamente, voy al resumen 2. Sí, miren, y ya tengo las sumatorias por provincias. Pero ojo, yo necesito hacer ese ranking, saber en qué provincia se otorga principalmente ese volumen de crédito. Entonces, dentro del R también tengo una opción encima de la variable de unas flechitas donde yo puedo ir ordenando de mayor a menor, ¿sí? Pero no quisiera realizarlo de forma manual, sino mediante código. En este caso, vuelvo a digitar un pipe y acá digito el comando arrange, ¿sí? Otro de los comandos, este me sirve para ordenar el data frame por una variable. En este caso, voy a ordenarlo por la variable suma crédito, ¿sí? Listo. Ejecuto nuevamente, voy a revisar mi base y se está ordenado de menor a mayor. Bien, en este caso, si yo necesitara crear nuevas variables, como en este caso obtener una participación, sí, una participación es la representatividad de cada uno de los casos respecto al total. Entonces, una participación va a estar sobre 100, 100%, ¿sí? Si hablara en términos porcentuales. Y si hablo en razones sería de 1. Entonces, ¿cómo creo estas variables? ¿Sí? Para ello voy a utilizar el comando mutate, ¿sí? Este me va a ayudar a crear variables. Entonces, al igual que el summarize, el parámetro que me va a pedir es cómo quieres nombrar esa variable primero. Quiero llamarla participación. ¿Sí? Después de eso me va a decir participación, ¿a qué va a ser igual? Después de este igual, yo debo establecer los comandos para calcular participación. Siguiendo la fórmula de participaciones, me va a decir que es igual a suma crédito dividido para la sumatoria de toda la variable suma crédito. Listo. Si le dejo en esta forma, voy a obtener razón. Entonces, a este resultado es un poco el esquema siguiendo como en Excel, ¿sí? Donde tú puedes meter funciones dentro de funciones, ¿sí? Y todo lo estableces con paréntesis. Entonces, a todo este resultado yo necesito multiplicarle por 100 para obtener porcentaje, ¿sí? Entonces, multiplico por 100 y listo. Acá algo muy importante es verificar que todos los paréntesis se hayan cerrado. A veces, si nos fijamos en la línea 113 me ha aparecido una X en rojo. Cuando me aparece esto es porque estoy digitando mal una función o posiblemente me he olvidado de cerrar alguno de los paréntesis. Entonces, en este caso es un paréntesis. Cuando digito el paréntesis o me ubico el mouse delante del paréntesis, se sombrea delante de mutate el paréntesis en el que estaría cerrando. Si pongo en este caso el paréntesis en zoom, en la sumatoria vemos que estoy cerrando, ¿sí? Entonces, si pueden apreciar, se sombrea el paréntesis a cual yo estaría cerrando, ¿sí? Bien, entonces vuelvo a ejecutarlo hasta ahí. Veo nuevamente el resumen. Sí, y tengo una participación sobre 100. Entonces, esta participación veo que en Pichincha representaría el 83% del monto de crédito otorgado, asumiendo que aquí estuvieran todas las provincias, me falta seguir filtrando, pero actualmente con esas 5 provincias, pues Pichincha representaría el 83% del monto otorgado, ¿sí? Bien, entonces, claro, hasta ahí he realizado un pequeño resumen, pero lo importante siempre también es presentarlo en gráficos, ¿sí? Y con esto Amigo, creo que, perdón, sí, creo que el taller gatito sí iba hasta esta parte de resumen. Más bien,
te agradecemos full, Ángel, por apoyarnos en esta desconexión. Marce parece que tuvo un problema y no se dio cuenta que se había desconectado. Listo, no te preocupes, Anderson. Igual espero haber seguido en la misma línea de Marce y espero haber cumplido el objetivo del taller. Sí, sí, súper bien. En realidad, estos chicos era lo que queríamos mostrarles, ¿no? Que ustedes aprendan un poco a agrupar la información, a ordenarla y también a filtrarla y a seleccionar algunas columnas, ¿no? Y bueno, Marce, puedes tomar ahorita la palabra para concluir ya con este taller. Hemos visto lo principal que era resumir la información hasta con la base de créditos que nos mostró Ángel. Ay, gracias, Ángel. Hiciste honor a tu nombre y creo que fuiste el angelito, porque yo la verdad estuve 20 minutos hablando, ya di el cierre y vuelvo a la pantalla de la reunión y digo, su desconexión ha estado perdida. Yo sí. Ok. Así que yo agradezco mucho a Ángel, agradezco mucho a Anderson. No sé dónde nos quedamos, Anderson, exactamente con la presentación. No sé hasta qué punto nosotros lo cubrimos. No sé si me puedes indicar para ver si hay algo que yo pueda adjuntar o si no, podríamos cerrar, yo creo. Anderson. Creería que sí, Marce. Podríamos ya irlo cerrando. En realidad, chicos, estas funciones que son súper principales de la librería dplyr era lo que queríamos compartir con ustedes. Vamos a ampliar este conocimiento no solo con la librería dplyr, sino con otras librerías. Vamos a hacer gráficos ya en un curso más completo que esperamos nos puedan acompañar. Va a estar súper bueno. La profe va a ser Marce. Con buena Tiene conexión. una excelente dinámica. Sí, eso nos pasa, Marcel. Tranquila. Más bien, chicos, les agradecemos mucho. Anderson, que me indiques hasta Ah, dónde nos quedamos para yo en el grupo de Facebook poderles compartir el script entero y que los chicos puedan, por su parte, revisar, ¿no? Que sería interesante lo que se cubrió con Ángel y lo que yo tenía preparado, que era también para que los chicos tengan acceso, ¿no? sí, estos códigos sí los vamos a compartir para que ustedes vean, en realidad exploren la data del Titanic, qué pasó con los sobrevivientes, de qué clase eran. No sé, Perfecto. estaba Rose y en el, Ya en, acabó, en ¿no? el- y Jack a bordo. Ahí le vamos viendo, ¿no? Les vamos a compartir los códigos para que puedan aplicarlo, no a esta base del Titanic, sino tal vez a sus bases de datos, que está súper chévere y es súper fácil que puedan resumir las bases que tienen ustedes. Vamos a publicarles también. Sí, Marce, muchas gracias. Listo, Disculpa, yo gracias. tenía una duda que Ángel quedó en pasarme estas ayudas dentro de R para poder saber los comandos. Listo. Como te comentaba, en realidad, cuando necesitamos ver ayudas, en este caso de alguna función en específico, debemos siempre digitar el help de la librería. En este caso vas a tener un sinnúmero de librerías o funciones, entonces tanto así ayudas de algo en específico va a resultar muy difícil, pero en este caso, como habíamos visto, muy puntual de la librería para resumir información, con el help podemos ir a la autoayuda y en este caso nos guió a una página, ¿sí? Que va a estar dentro del R mismo. Y otra pregunta, ¿qué tipo de lenguaje usa R? Ere. R es el lenguaje de R, o sea, no es como Java ni nada de eso, es R, específicamente, es un lenguaje. Ere específicamente. Sí, nació en realidad desde sus principios, nació con un lenguaje que se llama S. Con los creadores partieron de ahí y después le dieron el impulso a lo que conocemos hoy por hoy el lenguaje R. Pero eso no quita que tú no puedas ingresar otros lenguajes de programación, ¿sí? Solo por mencionártelo, existen librerías específicas para ingresar otros lenguajes. Una de ellas es el SQL, ¿sí? Existe una librería que se llama SQLDF. Ella te permite esa librería te permite ingresar lenguaje SQL en casos que tuvieras la necesidad. Dado que puedes ingresar lenguaje SQL, también puedes conectarte a un data warehouse, ¿sí? Entonces las consultas de un data warehouse generalmente son en consultas SQL. Entonces también puedes hacerlo eso dentro del R. Sí.
Muchas gracias, Ángel. No sé, Marce o Ángel, si les gustaría responder unas consultas que tenemos en Facebook. Le dejo a Marce que responda, sí. Claro, mucho gusto. Marce, Pablo César Prada nos pregunta, dice que está importando una data desde Excel, pero tiene problemas para poder visualizarla con RStudio. ¿Cómo organizo por fecha, es decir, año, mes, día, para hacer una gráfica de series de tiempo? Oh, wow, pero eso lo vamos a cubrir en el curso. Eso es más avanzado y yo lo que le diría a la persona que está ahorita en Facebook es lo que yo siempre hago y es una de las herramientas más útiles, es cuando no sepan algo, chicos, busquen. Por ejemplo, ¿cuál es la pregunta exacta que me dijiste que quiere importarla como series de tiempo, verdad? Dar formato como fecha. Yo entiendo que es cómo organizar por fecha, es decir, mes, día, perdón, año, mes y día, ¿no? Año, mes y día. Entonces, Ajá, lo que vamos a básicamente hacer, es crear la variable y darle el formato, ¿no? o sea, la variable yo me imagino que él debe tener, porque debe tener la data, o sea, la columna de dato en algún formato y él quiere cambiarla a mes o día. Entonces, lo que yo le recomendaría a él es que siempre busque how to format data in R. Entonces, ahí, porque exactamente no estamos viendo lo que él está viendo, ¿no? Pero siempre es bueno ver lo que otras personas han hecho. Entonces, después de que él ha leído la base de datos como nosotros, si es en SSB o no SB, es importante que él pase los caracteres como factores, les ponga falso, que les separe por una coma, o por ejemplo, si es que quiere dar con meses, veamos si aquí hay meses. No, aquí no hay meses. Vámonos acá. Month, year. Aquí está. ¿Cómo convertir una fecha que tenemos aquí al año, mes, formato? Entonces, lo que nosotros vemos es que después de leer los datos, nosotros podemos poner el separador. Ah, sí. Se utiliza la librería SU. Esta le recomiendo que la lea, la descripción. La librería es SU y se formatea como as data, as date. Entonces, con esto nosotros ponemos como as data frame, pero as date, y le ponemos as year, month, month. Y ahí ya pasaría esta fecha que está en año y mes a ser año, mes, y bueno, comienza al principio del año. Este comando debería pasar. Entonces, no sé si le pasamos por el mensaje o por el Facebook. No sé. Sí, esto les posteamos por Facebook, Listo. Marce. Más bien, les agradecemos a todos quienes nos escribieron en Facebook, a Carlos, a Miguel, a Hammer que nos dejó su contacto, a Andrés también, los vamos a contactar, chicos. Muchas gracias a ti, Marce, muchas gracias a ti, Ángel, por su tiempo y por compartirnos pues este conocimiento que es súper útil ahora, ¿no? En la nueva economía, en el mundo de los datos. Muchas gracias a ustedes, chicos, por conectarse y nos vemos en un siguiente taller de Ciencia de Datos Ecuador. Hasta pronto. Hasta pronto. Buenas noches, chicos. Hasta luego. Gracias, una buena noche. Chao, chao.